Hablar de propósito suena un tanto, pues desde mi punto de vista, presuntuoso, ¿no? O sea, que yo me ponga a hablar de cuál debería ser el propósito de alguien. Pues, o sea, de entrada yo no sé quién eres, yo no te conozco, ¿no? Y tampoco me considero alguien para, o sea, que yo deba de definir cuál es el propósito que deberías tener, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que te puedo aportar un poquito con mi experiencia personal en esa búsqueda constante del propósito. Y esto que te voy a platicar se remonta a varios años atrás. Te estoy hablando tal vez de pues unos 15 años, cuando leí el libro El hombre en busca de sentido, que bueno, es muy famoso. Si no lo has leído, te lo recomiendo mucho. Y es una historia muy, muy cruda y real de un médico, un doctor, que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él se puso pues a observar desde su perspectiva como médico cuál era la razón por la cual unas personas aparentemente saludables que llegaban al campo de concentración, que se veían fuertes, ¿no? Robustos, saludables, pues, morían muy pronto. Y cómo y por qué otras personas que se veían muy débiles, que se veían muy delgadas, ¿no? Duraron años y muchos de ellos incluso sobrevivieron al holocausto. Estuvo haciendo esas observaciones porque él también sobrevivió. Estuvo observando, vamos, todos esos, estuvo como 2 años o algo así, y concluye que la diferencia entre esas dos personas, ¿no? El que moría muy pronto y el que sobrevivía, era justamente el propósito, el tener una razón por la cual continuar viviendo. Alguna, ya sea alguna persona que querían ver o alguna acción o algún proyecto, algo, cualquier cosa, pero eso era lo que los mantenía con vida. Y en el momento en el que ese propósito desaparecía, la gente moría muy rápido. Entonces, bueno, dedicó el resto de su vida a pues ahondar en todos estos temas, ¿no? Y este libro, como te comento, se llama El hombre en busca de sentido y el autor es Viktor Frankl. Y te digo, es un clásico. Si lo puedes leer adelante, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, como te decía, este libro marcó mi vida, yo creo, para bien, porque me sembró la semilla de siempre buscar un propósito en mi vida, ¿no? Tener un objetivo y trabajar hacia él. Y durante todos estos años, pues ese propósito se ha ido ajustando, ha ido cambiando, pero siempre he mantenido uno, ¿no? Una serie de propósitos. Y es un descubrimiento personal, ¿no? Yo creo que, como te decía al principio, nadie te lo va a decir, nadie debería decirte cuál es tu propósito, ¿no? Tú debes de descubrirlo, tú tienes que definirlo y tú tienes que perseguirlo. Y pues convertirlo en no nada más en un objetivo, sino en algo que rige o bien determina el resto de las decisiones que tomas en tu vida. Es algo complejo pues de explicar o de transmitir, ¿no? En estos pocos minutos que estoy dedicando a este video, pero quiero pues nada más puntualizar que es sumamente importante tener un propósito. Y ese propósito puede ser tan sencillo o tan complicado como tú quieras, ¿no? Pero creo que debe de ser algo invariablemente, algo que le dé significado a tu vida, algo que tú consideras que es algo que puedes aportar al mundo y que puedes ayudar a otras personas haciéndolo. Y que también puedes tú dejar un legado, ¿por qué no? O sea, también ese propósito muchas veces se alinea o se compagina bastante bien con dejar un legado. ¿Qué es un legado? Bueno, lo que va a suceder cuando te mueras, ¿no? Básicamente. ¿Qué va a pasar o qué huella vas a dejar en otras personas o en este mundo que va a hacer que tu presencia, tu existencia aquí en este espacio y tiempo perdure por muchos años, por siglos o milenios, si es posible, ¿no? Y a lo mejor ese legado ya en 2, 3 generaciones nadie va a saber quién eres, ¿no? Pero vas a estar, ese impacto que hiciste en tu vida, en la vida de otras personas durante tu tiempo,
ayudó o va a seguir ayudando de manera como un efecto compuesto, pues, a través de las generaciones siguientes. O sea, esa visión de largo plazo que siempre he insistido contigo, a eso se refiere también, ¿no? Que ese propósito, todo lo que tú haces, vaya encaminado no nada más en tu espacio de vida, sino también en las siguientes generaciones. Yo creo que eso es bien poderoso, una vez que te sientes a verlo, a pensarlo, porque te pone o sea, te da una perspectiva mucho mayor, ¿no? No nada más ver el corto plazo o, entre comillas, largo plazo de 50 años, ¿no? Que tal vez es lo que lleguemos a vivir, ¿no? Si bien nos va. Pero, o sea, sino más bien irte mucho más allá, irte a cientos de años en el futuro, ¿no? Y bueno, pues dedicar nuestra vida a cosas que perduren. Yo creo que es algo sumamente, no nada más gratificante, sino también, pues, motivante para seguir, ¿no? Para crecer, para seguir aprendiendo, para seguir creando cosas, ¿no? Con ese enfoque yo creo que es como deberías de buscar ese sentido, y como te digo, es indispensable, ¿no? No nada más pues para lograr cosas, sino también para disfrutar también de mejor forma o de manera más plena nuestra existencia, los muchos o pocos años que nos queden en este plano existencial. Y bueno, si te gusta ese libro que te comentaba de Viktor Frankl, también te recomiendo que te eches un clavado en este otro que también escribió él, que se llama El hombre en busca del sentido último. Y aquí ya se mete mucho más al tema pues, de conciencia espiritual, de análisis existencial, que yo creo que son cuestiones que todos deberíamos de alguna vez formularnos, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que yo creo que pasa toda su vida sin siquiera pensar en esto, ¿no? Entonces el hecho que tú estés aquí, que pases por este momento, que coincidamos, pues me hace o me fuerza, mejor dicho, a no dejar pasar esa oportunidad, ¿no? De que estamos ahorita conectados de alguna manera para hacerte saber esto, ¿no? Y tal vez pues tocar de manera significativa tu vida a través de estos aprendizajes que quizá con suerte tú adquieras, ¿no? A través no nada más de estos videos, sino también del contenido que te estoy recomendando, en este caso de Viktor Frankl, ¿no? Y bueno, el caso de Viktor Frankl es especialmente, desde mi punto de vista, importante porque no nada más pasó por una de las cosas más horribles que te puedas imaginar en la vida, que es un holocausto, que es ver esa tragedia humana en su máximo esplendor, sino también la pérdida de su familia prácticamente, ¿no? Pues perdió a su mujer, perdió a sus padres, a su hermano, su cuñada, muchos colegas y amigos. O sea, básicamente todo su círculo que él conocía, que era su vida, desapareció. ¿Y cómo te recuperas de eso? ¿Cómo puedes darle un sentido a tu vida después de pasar por eso? Y bueno, él publicó más de 20 libros, se volvió un referente, ¿no? Trabajó como docente muchos años y bueno, pues dejó un legado básicamente en todos estos temas de psicoterapia, de existencialismo, humanismo, etcétera. Entonces, pues yo creo que hace sentido, ¿no? Dedicar un poco de tu vida a leer esos dos librillos, ¿no? El hombre en busca de sentido y el hombre en busca de sentido último, que son sumamente pequeños, ¿no? Pero creo que te pueden dar una perspectiva mucho más enriquecida de nuestra existencia. Y pues valorar también lo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, el tener esta libertad que muchas veces es coartada de alguna manera por el gobierno, por las instituciones, por el crimen organizado, etcétera. Pero bien o mal, tenemos muchísimas libertades que hace 50, 70 años eran impensables, ¿no? Entonces, bueno, te lo dejo aquí de tarea. Ojalá le dediques un poco de tu vida a eso y que te aporte muchísimo, así como lo hizo conmigo. Y bueno, pues sin más por el momento, te dejo y te mando un fuerte abrazo.